Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Esta sería la sesión 29 de las que realizamos sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión. En su segunda parte, la parte escrita por mí en autoría con la primera parte de Alberto Terber. Pues bien, en la sesión 28 habíamos estado viendo las leyes del caos y hoy vamos a ver en la sesión esta 29 una continuación ordenada y lógica a esas leyes del caos que sería el especialismo. También veremos, nos dará tiempo a ver las relaciones egoicas, dado que estos dos epígrafes, por estar bastante bien explicados, pues exigirán poco comentario al leerlos. Y sin más preámbulo, dice así: el especialismo. ¿Y cuál sería el contenido oculto que subyacería en el mensaje del ego para poder convencer a su pupilo fragmentario de invertir psicóticamente las leyes amorosas de su naturaleza real en otras cuya finalidad no sería diferente de obtener mediante el ataque a sí mismo dolor y sufrimiento? Es decir, ¿qué le prometería el ego en su nivel de planificación al personajillo material al que sitúa a vivir cada una de las experiencias? ¿Qué le prometería para convencerle de que esas experiencias son lo que tiene que priorizar, que no tiene que buscar ninguna otra cosa, que es todo lo que hay y que es todo lo que puede obtener? ¿Qué le ha prometido el ego planificador a la última muñequita de Matrioska? ¿Cuál sería el premio prometido por el ego para que su alumno malogrado retuviese su atracción por la oscuridad inconsciente que solamente le provoca sufrimiento y dolor? ¿Qué le promete el ego al personaje fragmentario que aparece en el mundo con una cara inocente, pero se somete al dolor y al sufrimiento planificado? ¿Qué le promete el ego para continuar viviendo estas experiencias? El deseo de ser especial inundaría la mente de la última muñeca de Matrioska como consuelo existencial, haciendo que la pesadilla mostrase un colorido ficticio y un brillo ilusorio. La competencia por sobrevivir se tornaría en competencia por sobresalir, y el ser material encontraría en su posición prevalente sobre los demás un placer especial que, una vez experimentado, le envolvería de forma adictiva, haciendo imposible renunciar al mismo. Soy mejor que los demás. La primera ley del caos sirve en bandeja la justificación para basar las relaciones humanas en la diferencia y la discrepancia, para percibirse mejor que los demás. Todo el mundo peca, por lo cual todo el mundo merece castigo y muerte. Esta es la primera ley caótica que justifica que las relaciones humanas se tienen que basar en la exclusión, en la diferencia, en el conflicto, en la discrepancia, en la enemistad, en la competencia. Y de esa forma lograr percibirse a sí mismo, el personaje fragmentario, mejor que los demás. Y este especialismo abre la puerta al basamento teórico, ético-moral del resto de los opuestos, de su mentalidad polar. Este especialismo es el que justifica establecer una escala de gradación de todo lo percibido en la que está lo rechazable, lo malo, lo preferible, lo bueno, y en la que uno
intenta situarse a sí mismo en lo preferible y lo bueno, en contraposición a lo rechazable y lo malo, donde sitúa a los demás, mezclando enloquecidamente otra forma de percibirse a sí mismo como malo y rechazable en comparación con los demás que serían buenos y aceptables, es decir, una auténtica locura, la mentalidad polar aplicada a la práctica. Las desigualdades formales serían resaltadas en una pirueta que consolidaría la inversión del sistema de pensamiento divino y establecería en toda su deprimente magnitud la perpetuación de las consecuencias de la creencia en la separación. Las desigualdades formales, el mundo de la forma, es un mundo, según diría un curso de milagros, de grados, aspectos diferentes e intervalos y fases, con lo cual un diseño perfecto para siempre poder estar tomando referencia de uno mismo como diferente a los demás, intentando ser mejor que ellos, más especial. El especialismo consolidaría la exclusión. Si yo soy mejor, los demás son peores y no cuentan, quedan excluidos de las relaciones conmigo o quedan dominados, quedan sometidos. El especialismo consolidaría la exclusión y surgirían las guerras ideológicas, costumbristas, políticas y religiosas. Hay que exterminar al diferente, totalmente validadas en razón a las diferencias, a la condenación de los demás por sus errores insalvables. Todo el mundo peca, todo el mundo debe pagar por ello. La acentuación de la diferencia de la forma sobre el contenido, que queda oculto, llegaría incluso a los movimientos espirituales más puros, quienes no dudarían en utilizar veladamente la condenación de todos aquellos que osasen interpretar de forma distinta la verdad revelada, las persecuciones religiosas del sacrilegio y la blasfemia. El deseo de ser especial sería la trampa más sutil, elaborada del Señor Oscuro. El Señor Oscuro, en evocación a, esta vez si me acuerdo, Saurón del Señor de los Anillos, que podría representar perfectamente en nuestra experiencia el ego. Una trampa que correría un espeso manto de confusión, altanería y grandiosidad sobre la frágil consistencia del hijo fragmentario, la muñequita de Matrioska que nace aquí con la mente en tabula rasa, y lo único que percibe conscientemente es este mundo con esas leyes caóticas y con ese deseo de ser especial, con ese afán de supervivencia basado en las necesidades, la escasez, y siempre con el último afán del dolor, sufrimiento y sacrificio ocultos por el resto de las leyes y por los obstáculos a la paz, que tan magistralmente relata Jesús. Una trampa, repetimos, que correría un espeso manto de confusión, altanería y grandiosidad sobre la frágil consistencia del hijo fragmentario, quien devendría inconsciente del más sencillo mensaje divino de la unión y de la inclusión. La soberbia, el orgullo, la prepotencia, el desdén, el desprecio y la burla serían las consecuencias conductuales del premio del ego a la lealtad de su pupilo, a quien agotarían emocionalmente, vampirizándole hasta la última gota de su energía en la persecución de un mito autoimpuesto: soy mejor que los demás. Los juicios de exclusión encontrarían campo abonado en el especialismo egoico, alejando de forma definitiva al hijo material de la percepción de su naturaleza divina, espiritual, amorosa y amante. El ser autorreferente caería en la trampa más elaborada del ego,
construyendo así el marco conceptual caótico que serviría como altar de la referencia externa sostenedora de la ficción, del sueño, de ilusión. Bueno, todo esto está escrito hace ya varios años, pero últimamente en un texto revelado, asumida su autoría por el autodenominado Tobías, relata perfectamente, con gran detalle, cómo surgió la planificación de llegar hasta el extremo de un entorno físico-material y por qué nuestro planeta, confirmando lo insinuado en mayor o menor grado por el resto de textos, sería un planeta muy relevante en la cuestión del avance de la evolución espiritual del entero escenario espaciotemporal. Bien, pues acabamos este epígrafe del especialismo y empezamos con este otro, las relaciones egoicas, algo más extenso, en el que tampoco nos vamos a entretener demasiado comentando porque es bastante autoexplicativo igualmente. Las relaciones egoicas. La inmersión del especialismo practicada por el rol egoico sobre la mente confusa del héroe del sueño, esto es una terminología de un curso de milagros, el héroe del sueño, el personaje fragmentario que aparece en este mundo sin saber quién realmente es y qué está ocurriendo. El héroe del sueño al que se le coloca a vivir estas aventuras en un punto del escenario como el nuestro, con un rango de polaridad extraordinariamente extremo. El héroe del sueño. La inmersión del especialismo practicada por el rol egoico sobre la mente confusa del héroe del sueño desplegaría sus consecuencias más nefastas en las relaciones entre los fragmentos materiales, entre los personajes, entre nosotros. Las relaciones personales precisarían de construcciones conceptuales adicionales, basadas en los opuestos, para alcanzar la imagen de la normalidad caótica del ego. Debido al especialísimo diseño que realiza el ego, las relaciones entre las personas del mundo, de la especie humana entre sí y con el resto de seres vivos, no podrían resultar de otra forma, como vamos a poder comprender a continuación, sino caóticas. El amor sufriría la convulsión más fuerte en este proceso, debiendo mitificarlo, hacer un concepto falso del amor, hasta conseguir representar una burda caricatura del amor divino. El opuesto, de hecho. Le seguimos llamando amor porque no tenemos otro término, pero es el concepto opuesto al amor divino. Por supuesto, con un significado diametralmente contrario y con bajísimos valores, como vamos a ver ahora. Surgiría la nueva caracterización del amor especial, terminología de un curso de milagros para describir la caricatura que realiza el ego del amor divino para ponerla en experiencia en las relaciones entre los fragmentos proyectados aquí en este plano físico material. En primer lugar, sería un amor condicionado. Solamente te querré si eres de esta forma o si eres de esta otra. Lo que nos llevaría a otra formulación aún más extrema. Te amo por lo que me consigues, me reportas. Si no me reportas, no te amo. Por lo que obtengo de ti. En su versión consciente, en la que las características del diseño experiencial asimilan ser con tener. Por eso aquí decimos, te amo por lo que eres, pero significa te amo por lo que tienes y lo que puedes darme y lo que puedo obtener de ti para ser más especial. Quedando a nivel inconsciente en te amo por lo que tienes, un cuerpo bonito, dinero, poder, cosas, dominio.
que me hacen, al tenerte, parecer especial frente a los demás. Primero, amor condicionado. En segundo lugar, sería un amor exigente. Solamente te querré si te comportas de esta forma o si no te comportas de esta otra. Que igualmente nos lleva a una formulación inconsciente más extrema. Solamente te querré si haces lo que yo diga. Que me confiere especialidad en lo que la referencia externa cultural establece que tiene que ser una relación. Amor condicionado, amor exigente. En tercer lugar, sería un amor posesivo. Solamente te querré si eres mío, que también nos llevaría a otra formulación inconsciente, menos correcta y más extrema. Solamente te querré si convienes en pertenecerme en todos los aspectos. Condicional, exigente, posesivo. Por último, en cuarto lugar, sería un amor excluyente. Solamente te querré si no quieres a nadie más. Que nos llevaría, al igual que el resto de atributos míticos egoicos, a la formulación inconsciente de solamente te querré si renuncias para siempre a relacionarte en cualquier forma con los demás. Por lo tanto, tenemos condicional, exigente, posesivo y excluyente. Esa es la caracterización del amor especial, como burda caricatura del amor divino. Esta caracterización del amor material o egoico, totalmente opuesta al amor divino en todos sus aspectos, sería una consecuencia de la debilidad mental del hijo material, debilidad mental causada, lógicamente, como venimos diciendo en todas estas series, por ese implante de diseño limitativo específicamente establecido para vivir estas experiencias extremas en el plano material. Esta caracterización del amor material o egoico, repetimos, totalmente opuesta al amor divino en todos sus aspectos, sería una consecuencia de la debilidad mental del hijo material, producto de su confusión, según el diseño de mente resultante de las limitaciones derivadas de su identificación con el rol oscuro de creencia en el pecado, culpa y miedo. Los fundamentos del nivel extremo del sueño. Siempre todos con base en esa primera creencia en el mal, producto de la primera disociación mental. Con este panorama mental, el hijo fragmentario basaría inconscientemente sus relaciones en el sacrificio. Para unirte a mí, tienes que realizar los mismos sacrificios que yo realizo para unirme a ti. Respetar las condiciones y exigencias que yo te impongo, al igual que yo me someto a las condiciones y exigencias que tú me impones. Ser solamente mía o mío, igual que yo seré solamente tuyo o tuya. Y renunciar a relacionarte en modo alguno con nadie más, a lo que yo igualmente me comprometo. Esa es la base inconsciente del establecimiento de las relaciones en este mundo. La espontaneidad y la libertad del espíritu se quedan subyugadas, ocultas, completamente enterradas por ese afán de sacrificio en el cual ambos que entran en una relación, las relaciones especiales del mundo, antes de ser transformadas a ser relaciones santas, diría un curso de milagros, son el fundamento oculto de ellas. Con lo cual, en cuanto que los sacrificios realizados en pro de sostener una relación en la balanza no justifican
lo que obtienes de especialismo con respecto a tener a esa pareja, entonces, lógicamente, esa pareja ya no te sirve. Esa pareja, esa amistad, esa relación de cualquier tipo. Nos sentimos necesitados. Vamos buscando algo que nos complemente, que nos haga sentir plenos. ¿Qué ofrece el mundo? Pues ya lo hemos dicho. Un cuerpo bonito me hace quedar muy bien con respecto a los demás. Mirad fulano con quién está, es que fulano es especial. O fulana. Dinero, poder, cosas, casas, coches, empresas, dominio. Estar con esta persona va a hacerme sentir especial y a completarme. Todo lo que yo necesito lo obtengo estando con esta persona. Por ello voy a realizar un sacrificio para poder estar con ella. La otra persona, si no es evolucionada, va a realizar exactamente lo mismo. El especialismo funciona en doble vía. La relación especial es recíproca. Y en el momento en el que estas cosas vanas y futiles acceden como falta de satisfacción, aburrimiento, hastío a la mente egoica, entonces lo que surge a partir de ahí es un rencor y un resentimiento tremendos por los sacrificios establecidos por ambas partes para poder sostener una relación que ya no les satisface. Y de ahí surge el conflicto, la ruptura, si no algo peor, como ya pues vemos diariamente. Para unirte a mí, repetimos, tienes que realizar los mismos sacrificios que yo realizo para unirme a ti. Esto es inconsciente. Es inconsciente que yo me uno a ti por obtener cosas que creo que no tengo, y es inconsciente que yo realizo sacrificios para poder unirme a ti para obtener esas cosas. Si dejas de dármelas, si no te comportas como yo digo, de forma condicionada, exigente, posesiva y excluyente con el resto, entonces ya no me estás dando eso. ¿Dónde va una relación así? Es imposible. Lo raro es que perduren las relaciones, salvo que se transformen en relaciones bajo el paraguas del renacer en el espíritu, relaciones santas. Respetar las condiciones y exigencias que yo te impongo, al igual que yo me someta a las condiciones y exigencias que tú me impones. Ser solamente mía o mío, igual que yo seré solamente tuyo o tuya. Y renunciar a relacionarte en modo alguno con nadie más, a lo que yo igualmente me comprometo. Y cuando ya no obtienes lo que deseas de esa relación, todo este sacrificio te produce una sensación de victimismo, de injusticia, de rencor y de resentimiento extremos. Y esa base sacrificial que impone sobre sus relaciones el hijo fragmentario, conduce, como no podía ser de otro modo, pues vulnera su naturaleza real, divina e integradora, al dolor y al sufrimiento. ¿Cómo podría la perfecta unidad divina someterse a la limitación de su ser compartido, al sacrificio de la relación plena entre todas las identidades que formarían parte de la mentalidad uno con el Padre? Pues de esta forma que vemos aquí en el mundo, de esa forma lo estamos realizando. Este es el mundo de los opuestos. Este es el mundo de la mentalidad polar, dual. Aquí estamos explorando lo que significa esa dualidad, en esa exploración de las infinitas posibilidades, en que consiste el desenvolvimiento de una gran mente viviente infinita, la mente del todo, de la cual junto a nuestro Creador formamos parte en nuestra formulación real. Solamente el especialismo, como remedio mágico al miedo, al desarraigo cultural y social,
precipitaría un sistema de relaciones conflictivas abocadas al caos de la desconfianza. Aquí hay otro aspecto muy interesante y es la cuestión de la referencia externa cultural. La cuestión de que el afán de supervivencia por la percepción de la necesidad, a la cual el diseño físico obedece perfectamente, te lleva a la dependencia de un grupo para poder sobrevivir. Esto desde que estábamos en la cuestión de la supervivencia física. Había que agruparse para poder cazar, para poder defenderse de otros. Y esa agrupación genera, con esta base sacrificial de la que estamos hablando, una dependencia del grupo sin el cual estás abocado a la extinción inmediata. Eso ha quedado ya para siempre. Entonces el especialismo es un remedio mágico al miedo al desarraigo cultural y social, ya que ser especial te hace ser valorado por el grupo respecto de lo que el mundo establece como valorable. Con lo cual, la carrera hacia el especialismo está servida, porque te garantiza un lugar preeminente en el grupo de acogida, sin el cual estarías condenado al ostracismo y a la extinción civil y física. Solamente el especialismo como remedio mágico, repetimos, al miedo al desarraigo cultural y social, precipitaría un sistema de relaciones conflictivas abocadas al caos de la desconfianza. Y esto explica cómo son en general las relaciones humanas de la convivencia civil, cómo es la civilización, aunque nos hemos logrado con la evolución que hemos tenido gracias a las ayudas. Hemos recorrido un gran camino y nos hemos logrado dar pues unas normas de convivencia pacífica y correcta. No obstante, en un formato más suave siguen imperando de fondo estas cuestiones inconscientes, todas basadas en el miedo, todas basadas en la percepción de necesidad, en la de escasez, en la tendencia hacia el sacrificio, en lo que Jesús glosa magistralmente como las leyes del caos y los obstáculos a la paz. Todo ese conjunto es el sistema del pensamiento egoico. Es como en verdad se rige el mundo. Está normalmente oculto, muy cerquita de la consciencia, pero en un segundo plano. De forma que nos relacionamos unos con otros con base en la supuesta corrección de la civilización avanzada, pero de fondo, internamente, siguen imperando estas bases conflictivas. Las relaciones especiales se convertirían en el escenario adecuado para representar la proyección de la culpa. Yo no soy malo, el malo eres tú. La culpa se oculta, se traslada al inconsciente y se proyecta fuera, de forma que posteriormente al percibir el mundo, percibes un mundo malo y refuerzas la idea de la culpabilidad. Es ese bucle en espiral diabólica o viciosa que nos ha llevado hasta los límites más extremos de la involución. Las relaciones especiales se convertirían en el escenario adecuado para representar la proyección de la culpa, el juicio de condenación y el miedo al castigo. Y la demencia de estas relaciones especiales que asume su máxima intensidad en las relaciones de pareja. Caracteriza igualmente todas las demás, individuales o de grupos entre sí, familiares, de amistad, sociales, profesionales, políticas e internacionales. Todas. Acaba este epígrafe con una poesía que, bueno, pues después de haber escrito esto, pues
estaba yo bastante inspirado y surgió esta que leemos a continuación, referida a la relación especial de pareja. Nuestro amanecer tiñó de vulgaridad la ardiente velada, entregada por ambos al altar de los sentidos. Perdimos juntos la deseada hilaridad. La mañana espantó la magia del encuentro bravío y nos devolvió a la árida rutina, desgastada por los ruidos del afán, por tu azoramiento, por el mío. Salí de tu mundo aún perfumado, también quebradizo y quebrado, como niño sin inocencia, como soñador mal despertado, sin alegría, sin brío. Aún a veces siento el frío metálico de tus manos, en mi recuerdo, en mi versión afilada de aquel día cálido, en mi ansiedad escondida de volver a cubrir tu cuerpo de estío. Bueno, pues hemos ido bastante más rápido con estos dos epígrafes, el especialismo y las relaciones egoicas, de lo que había supuesto, debido a que se autoexplican bastante y no hay que detenerse. Y vamos a leer el epígrafe final de esta segunda parte, la aventura experiencial, de mi parte del libro. Mi parte del libro tenía 3 partes: el sueño, la aventura experiencial y el retorno. Esta de la aventura experiencial acaba con un epígrafe que se llama La demencia del sueño, que hace, bueno, pues ya una recopilación, pues un poquito de resumen de lo que es lo explicado sobre el sistema de pensamiento del ego. Y bueno, pues dado que tenemos aún tiempo, vamos a acabar esta segunda parte, la aventura experiencial, con este epígrafe, La demencia del sueño. Y dice así: tras esta breve y esquemática exposición del sistema de pensamiento del ego, se podría llegar a comprender fácilmente la naturaleza del diseño de la aventura experiencial, cómo es nuestro mundo y por qué funciona así, debido a que está basado en una mentalidad muy concreta, diseñada específicamente para ello. Las condiciones y limitaciones físico-materiales del tiempo y del espacio establecerían el escenario perfecto para simbolizar el deseo de separación, mediante la prevalencia de la forma sobre el contenido. Ya hemos dado alguna vez esta explicación de lo que supone esos dos elementos fundamentales de esta subrealidad, que son el espacio y el tiempo. Es una explicación muy sencilla que ayuda a atisbar, por contraste, lo que es la realidad primordial, ausente de espacio y tiempo. Si nosotros, esta explicación ya la he dado en otras series, por lo tanto lo vamos a hacer algo más sencillo. Si nosotros, debido a las limitaciones impuestas sobre nuestra mentalidad, en las cuales son componente fundamental el tiempo y el espacio lineales, si nosotros tenemos una mente capaz nada más de vivir un solo acontecimiento a la vez, de hecho, pues cuando intentamos hacer dos cosas a la vez, no suele salir bien, salvo que estén automatizadas, que es la única forma que tenemos de poder conseguirlo. Pues si hacemos nada más que una cosa a la vez, hacemos una cosa y luego hacemos otra, y luego hacemos otra, y luego hacemos otra. Esa medición es el tiempo lineal, un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo. Entonces, cada una de las conciencias que está aquí proyectada manifestando una determinada experiencia vital, en cada uno de esos segundos de convenio, pues hace una cosa diferente. De forma que hay en este nivel de manifestación del sueño en este plano físico material del espacio-tiempo, hay una colección de segundos uno detrás de otro, que sería la historia del aspecto físico material del sueño, sometida al tiempo, lógicamente. En el espacio es exactamente lo mismo. Debido a el diseño de separación,
y la formulación, es decir, la adquisición de una forma concreta, pues nosotros, debido a las limitaciones de nuestra mente, solo estamos capacitados para desenvolvernos en una determinada ubicación espacial, en este metro cúbico en el que cada uno de nosotros estamos ahora mismo. Y precisamente el espacio lineal es tener un metro cúbico detrás de otro hacia todas partes. Ese es el espacio. Sucesivos es la sucesivización de la experiencia, segundos y metros cúbicos, unos detrás de otros. Para poder entender qué es la experiencia ausente de tiempo y espacio, a lo que el libro de Urantia llama el aspecto existencial correspondiente a la realidad originaria, solo basta con imaginarse que tenemos una mente ausente de implantes de diseño, que es nuestra mente original, capaz de tener infinitas experiencias simultáneas. De forma que todo lo que hemos experimentado, cada uno de estos fragmentos, en cada segundo del espacio-tiempo, desde que entramos en este plano dimensional, cada uno de esos segundos los juntamos en un segundo. Dado que esas infinitas experiencias que ha tenido cada fragmento, al tener una mente capaz de tener infinitas experiencias simultáneas, porque es una mente infinita la que no está limitada, que es la mente divina, pues entonces no necesitaríamos ya el tiempo, porque con esa capacidad de vivir infinitas experiencias simultáneas no haría falta colocarlas una detrás de la otra, sería todo a la vez. ¡Ruas! Y lo mismo ocurriría con la ubicación. Si tú tuvieses, por ausencia de limitaciones, una capacidad de expresión infinita de todos esos acontecimientos desde un punto de vista espacial, no necesitarías el espacio, porque habría una omnipresencia espiritual. Y entonces es como si juntas lo que ocurre en todos los metros cúbicos del espacio-tiempo en uno. En uno por decir algo, porque en realidad es en ninguno. Y eso sería el atisbo que nos permite comprender cómo es el ser espiritual, el ser divino. Cómo no hay ni siquiera verbos para decirlo. Cómo se desenvuelve creativamente esa gran mente en un entorno ausente de espacio y tiempo lineales, dado que no los necesita. Bueno, pues repetimos y seguimos. Las condiciones y limitaciones físico-materiales del tiempo y del espacio establecerían el escenario perfecto, la sucesividad lineal, temporal y espacial, para simbolizar el deseo de separación. Yo estoy aquí y ahora, diferente de allí y luego o antes. Esto permite una separación completa, tanto por el aspecto espacial como por el temporal, mediante la prevalencia de la forma sobre el contenido, el aspecto materioformal, consecuencia del aspecto espaciotemporal. La forma sería el paradigma de oscuridad sobre el que se proyectaría, más allá de la apariencia de multiplicidad, el drama de la vulnerabilidad y del desgaste entrópico. La forma material es entrópica, no perdura. Eso es un elemento del diseño. Hasta la extinción o la aniquilación de cualquiera de las formas de un universo espaciotemporal, irremediablemente, salvo el sustrato que compone todas ellas, que es el pensamiento densificado en forma de energía, que ese, lógicamente, es la esencia de esta realidad, una esencia mental. La necesidad y la limitación permitirían, a continuación, con estos presupuestos, ¿para qué? Para vivir lo opuesto. Todo esto son opuestos a lo que somos, pero unos presupuestos permiten vivir otros. Unos presupuestos de opuestos permiten vivir otros. A continuación, la necesidad y la limitación permitirían la puesta en juego del paradigma de la escasez,
de los intereses contrapuestos y de los conflictos de competencia por la supervivencia. La continua sensación de carencia que conllevaría la lucha por la supervivencia nos llevaría a la dinámica de la obtención por apropiación. Ya nada es compartido, todo hay que obtenerlo. Fijaos qué cambio de paradigma de la unidad de la mente única, que es una unicidad, es una única cosa, a la separación absoluta y a tener que obtenerlo todo. Y de dicha dinámica surgiría la agrupación como fórmula de aumento de la ventaja competitiva sobre los demás, a los que se consideraría opositores y enemigos. Esta agrupación ya hemos visto cómo permite satisfacer de alguna forma esa necesidad de supervivencia debido a que el grupo sobrevive mejor que la individualidad en este diseño. La pertenencia a un grupo garantizaría el triunfo sobre los enemigos en la obtención de los recursos, por lo que el exilio grupal llevaría a la sensación de abandono y desarraigo. Por eso hay que ser especial y que el grupo considere que eres útil para el grupo y tener una posición preeminente en el grupo. Si no, eres expulsado del grupo y fuera del grupo solo hay muerte y extinción. El diseño de supervivencia evolucionaría rápidamente en busca de formas de agrupación más sofisticadas, surgiendo la reproducción y las unidades familiares, y la creación de agrupaciones de seres bajo dominación. La evolución de la lucha por la supervivencia también nos llevaría a la especialización de las habilidades para subsistir, de donde surgirían las diferentes especies. Evolución que nos llevaría a una mayor adaptación al entorno competitivo, surgiendo las características biológicas de comunicación interna y externa. Esto es pura evolución biológica, aunque luego la evolución biológica, según nos relata la espiritualidad, no se ha producido sola. Evidentemente, ha habido mucha intervención por parte del nivel de planificación, del plano de planificación sobre el plano de manifestación. Mucha, toda, no ha habido nada azaroso. Surgiendo las características biológicas de comunicación interna y externa que desenlazarían en la emergencia de los sentidos físicos y de los centros de procesamiento de información, como el cerebro, por ejemplo, hasta la aparición de la consciencia autorreferente y finalmente la conciencia moral del ser humano, especie más inteligente en cada punto del escenario. Esto lo relata muy bien el libro de Durantia. De esta forma, podríamos apreciar una historia de multiplicidad formal, pero de contenidos vitales comunes. El sistema de pensamiento egoico es el contenido vital común a esta apariencia de multiplicidad formal, que irían poniendo en juego acumulativamente toda la oscuridad derivada de un diseño de mente: escasez, limitación, sufrimiento, competencia, conflicto, exclusión, ataque, pérdida, dolor, angustia, depresión, ira, soberbia, odio, envidia, celos. El catálogo es muy amplio, proveniente de una mentalidad confusa por la tremenda involución emocional de su deseo contranatural de autonomía e independencia de su causa primera. El hombre, máximo exponente de los seres fragmentarios en ese subescenario que es nuestro planeta, acapararía en su naturaleza y en su historia todas las características del diseño de la aventura experiencial. El humano habría sido protagonista de la puesta en escena, como digo, de los ejes centrales del ego en nuestra particular aventura experiencial. En nuestra historia ya se ve cómo se ha experimentado todo el sistema de pensamiento del ego sobradamente. Porque además nos siguen diciendo e insistiendo, es que vuestro planeta es un planeta especial, porque tiene un rango de libre albedrío
muy amplio, lo cual te lleva a alcanzar extremos inimaginables de involución. Un planeta muy complejo y a su vez con muchas posibilidades de evolución. Un planeta clave para todo el escenario espaciotemporal, según nos dicen. Bueno, yo creo que habría que remitirlo al universo local, porque si no sería demasiado. Pero bueno. Calificado como egocéntrico y egoísta por la psicología, hambriento de los placeres sensoriales hasta el exceso perturbador de los extremos, exprimiendo y agotando todo el aparente placer que pueda conseguir, llegando al hastío, las adicciones y el colapso, inestable mental y emocionalmente, obsesivo, compulsivo y maníaco, envidioso, celoso, orgulloso, altanero y soberbio, indolente, distante, insolidario, depresivo, inseguro, indeciso, enjuiciador y despreciativo, intrigante, impaciente, desconfiado, irascible, avaricioso, codicioso, desleal, infiel, siervo, cobarde y sumiso. La historia de las relaciones humanas, desde las individuales de pareja hasta las de amistad, desde las grupales familiares hasta las internacionales, ha tenido un trasunto de conflicto de fondo consecuencia de la caracterización humana. Ese diseño no podía haber salido de otra forma. Solamente reprimida por la corrección impuesta por las normas de conducta de la civilización, gracias a las ayudas que hemos recibido. Si no, estaríamos todavía representando un ambiente como el de los dinosaurios, comiéndonos unos a otros y desgarrándonos. Solamente reprimida esta caracterización humana por la corrección impuesta por las normas de conducta de la civilización, religiosas, ético-morales, vecinales, laborales, sociales, que impondrían una apariencia superficial de normalidad y un conflicto de fondo ocultado hacia el exterior. Los maltratos físicos y psicológicos en el ámbito de la pareja y el familiar, los odios entre familias y clanes, la rivalidad entre diversos grupos, las guerras, con toda su parafernalia asociada de tortura y sufrimiento, bajo la última finalidad de vencer al enemigo mediante su exterminio. La explotación de otros seres humanos en sus más variadas fórmulas, esclavitud integral, esclavitud sexual, explotación laboral, dominio y manipulación ideológicas, tanto desde los entes públicos como de forma privada. Y añado, tanto desde este mismo plano físico-material como desde otros. La constante y generalizada corrupción en sus múltiples variantes. El engaño con todo su abanico de manifestaciones. La competencia insana llevada a extremos deplorables. La explotación inmisericorde del resto de vida del planeta. La insostenibilidad del aprovechamiento de recursos. La culpa, la proyección, el juicio condenatorio, el miedo, la ira, el castigo, el dolor, el sacrificio, el sufrimiento, la escasez, la forma, el espacio-tiempo y la creencia en el mal, el sueño, el error, la curiosidad inocente. Fin de la segunda parte y fin de esta sesión. Prospector.